Logos FM 92.3, la palabra y la música. Así comienza Noticias del Futuro. El primer panorama de actualidad con perspectiva profética. Con la conducción de Guillermo Álamo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Noticias del Futuro, un programa en el que pretendemos hacer una especie de escaneo, digámoslo así, de nuestro criterio por las noticias que tienen difusión masiva. La mayoría las vas a poder encontrar en internet bien desarrolladas o en nuestra fanpage, en la que estamos saliendo en este momento en vivo con imagen de video y todo. Ahora estamos conectados, la radio está conectada con la fanpage, así que podés estar escuchando exactamente lo que sale al aire en estos momentos en los estudios de Citibel. No son solo noticias, sino que son noticias que entendemos que tienen una significación, que tienen un significado, que tienen un peso en el cumplimiento de eso que hemos llamado la agenda profética de nuestro Dios. Así que Biblia en mano, lo que hacemos es examinar estas noticias, estas novedades que tienen, como decimos, difusión masiva y explicarte por qué nosotros entendemos que esto nos está preanunciando que los tiempos de Dios se aceleran y que somos esa generación que tiene la suerte, la fortuna, la bendición de poder vivir esos acontecimientos que narra la Biblia acerca de los tiempos en los que Dios va a terminar de cumplir su plan con el género humano. Así que a sacar conclusiones, cada uno sacará sus conclusiones y también de cara a nuestra vida personal, a la de cada uno. ¿Cómo estamos con Dios? ¿Tenemos algo que hacer? ¿Nos falta por solucionar algo? ¿Tenemos que reparar quizá una relación con Dios que está algo deteriorada, algo descuidada? Es un buen momento. Si hay que cambiar algo, Dios te dice cambialo ahora, para que su venida, que está tan cercana, sea para vos un evento feliz y sin autorreproches de ningún tipo. Y falleció Hugh Hefner, el fundador de la revista y del emporio relacionado con la pornografía Playboy. Es un hombre que tiene una enorme significación y que yo me preguntaba cuando me enteré de su fallecimiento, ¿qué hubiera sido de la cultura masiva? ¿Qué hubiera sido de la mentalidad occidental de no haber existido este hombre? De no haber hecho lo que hizo, digamos, con la cultura, en la cultura masiva. Son ese típico persona, digamos, que uno se pregunta qué hubiera sido, ¿no? Es como que te genera un vacío muy grande y a uno se le disparan un montón de pensamientos. Porque es cierto, algunos procesos se van dando de una manera, digamos, más gradual, más que tiene que ver con lo que hace la sociedad en cada tiempo. Pero hay personas que tienen una importancia clave, para bien o para mal, de manera que, como te digo, uno se siente tentado a hacer historia contrafáctica y decir, ¿qué hubiera sido del mundo sin Hugh Hefner? Algo que no suele tener mucha difusión masiva es el papel que tuvo este señor que acaba de fallecer, Hugh Hefner, de Estados Unidos, en la aprobación en Estados Unidos del aborto. Bajo cualquier condición una persona puede en Estados Unidos, sin tener que presentar ningún recurso, ni indicar el motivo, ni nada, practicarse un aborto. En el año 1973 hubo un caso muy famoso llamado Roe versus Wade. Jane Roe, este era el seudónimo de una señora, una mujer llamada Norma McCorvey, ese era el verdadero nombre de ella, versus el fiscal de distrito Henry Wade. En el año 73, finalmente, la Corte Suprema de Estados Unidos dijo que esta señora se podía hacer un aborto tranquilamente. Fue un fallo dividido, pero de 7 contra 3. O sea, la mayor parte del Tribunal Supremo de Estados Unidos dijo que era perfectamente legal practicarse un aborto y que no había que dar razón alguna para hacerlo. Así que es uno de los países donde no hay restricción alguna para el aborto, no se piden causas, no se averigua la situación médica, nada, en absoluto. Pero bueno, después esta señora salió en el año 90 y tantos, 93 más o menos, a decir que ella estaba arrepentida de lo que había hecho y que había mentido, aclaró. Que
que ella en realidad no había sido violada por una pandilla, sino que pensaba que no era momento para dar a luz, para traer al mundo el hijo que iba a venir y cuya vida ella interrumpió con el aval de la Corte de Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver todo esto con Playboy? Bueno, este señor Hugh Hefner públicamente salió a decir que él había aportado muchísimos dólares, muchísimos miles de dólares para lograr finalmente este fallo que permitió que esta mujer se realizara el aborto. O sea, se le pagó a abogados, hubo todo lo que se hace con el dinero, ¿no? Todo lo que se puede movilizar a través del dinero, y parece que la opinión pública de Norteamérica también estuvo de acuerdo con la apertura a semejante decisión. Esto quizá no es tan grave en cuanto a la significación y a la trascendencia que tuvo la vida de una persona para la cultura masiva mundial de Occidente, pero en parte también de todo el mundo. Puede tomarse como algo anecdótico, pero es una señal también de cara a los tiempos que estamos viviendo. Y es que se proponen hacer en Boca Ratón, Florida, Estados Unidos, un monumento a Satanás. Ya están haciendo las maquetas, están haciendo los planes. Entre otras inscripciones, el monumento va a contener las siguientes inscripciones, las siguientes frases. Una nación bajo el anticristo, va a decir una de las frases. Otra es, confiamos en Satanás. Y también, los niños saludan a Satanás. El monumento consta, más o menos por lo que se vio en internet, de un pentagrama, o sea, esta especie de estrella que tiene 5 puntas, color rojo. También representa al Baphomet, que es un ídolo muy famoso de la masonería, es uno de los dioses, de las deidades que reverencian las sociedades secretas masónicas, que no tienen poco que ver con la fundación de nuestra ciudad y de los Estados Unidos y de la Argentina también, de gran parte de las naciones que llamamos occidentales, civilizadas y democráticas. Bueno, todo esto del monumento satánico que se va a exhibir para el tiempo de Navidad, supuestamente en protesta a los pesebres navideños y a los monumentos que los hebreos distribuyen hacia fin de año, también en honor a la fiesta de Hanukkah, ¿no? Que los colocan públicamente en el parque central de esta ciudad. El grupo se llama Freedom from Religion. Supuestamente son ateos, pero bueno, cuando se trata de hacer monumentos, de dejar alguna señal, alguna constancia de que ellos rechazan la presencia pública del cristianismo, casualmente terminan acudiendo a señales que indican su pertenencia satánica. Y por ahí la anécdota en relación a esto, lo que se transformó en noticia. Vos fíjate cómo es la cosa, ¿no? Un pastor dijo públicamente que él iría con un martillo para poner fin a este monumento en caso de que se salieran con la suya los miembros del grupo Freedom from Religion. Así que bueno, la noticia para los medios fue eso, que el pastor piensa destruir el monumento. No que en Estados Unidos hay semejante grado de satanismo, de barbaridad y de exposición pública del mal. Y otra cosa que quería decir, esto de libertad de toda religión, libre pensamiento, etcétera, detrás de lo cual viene el satanismo y detrás de lo cual está la masonería. Bueno, en la Universidad de La Plata todos sabrán, o los que cursan relacionado con la humanística saben que hay una cátedra libre que se llama Pensamiento Libre, y que justamente detrás de esa cátedra están estos grupos masónicos que reverencian al Baphomet y que tienen cierta inclinación por el satanismo. Hechos anecdóticos decimos, sí, pero que tienen alguna incidencia y algún significado espiritual muy interesante para entender qué tiempos vivimos. Y así llegamos a nuestra primera pausa musical. En un rato volvemos, tenemos una pila de novedades proféticas en el día de hoy. Y el 28 de septiembre se celebró en la Argentina, hubo una marcha desde Plaza de Mayo a la Plaza de los Dos Congresos en Buenos Aires, el Día Internacional de las Víctimas de las Mujeres que mueren durante la realización de abortos. Un día antes, el miércoles 27, el miércoles pasado, hubo una marcha interreligiosa, parece que convocada por Monseñor Aguer, así por lo menos tengo entendido yo en lo que pude averiguar,
no fue una marcha muy concurrida. Ninguna de las dos marchas fueron muy concurridas, te quiero contar, pero fueron marchas que indicaron precisamente lo opuesto. Y se está tratando de instalar en los medios masivos las agendas pro aborto, las agendas anti-vida, como se hizo en Chile, como se hizo en Perú, como se hizo en México, en Colombia, con éxito desigual, es cierto. Bueno, esto también se está tratando de trasladar a la Argentina. Es interesante ver sobre todo cómo fue la cobertura de los medios, ¿no? Porque la marcha a favor de la vida del 27, los medios enfatizaron muchísimo, fueron descriptivos, hay que decirlo, fueron súper cancheros en cuanto a la manera de decirlo. Pues no dijeron fueron 2 o 3, no fueron 3 gatos locos, pero enfatizaron mucho que eran convocados por colegios privados, que iba gente con uniforme, que iba gente de Acción Católica. No mencionaron prácticamente la asistencia de evangélicos, cristianos evangélicos, ni bautistas, ni pentecostales de ningún tipo. En fin, fue una descripción que enfatizaba que se trataba de gente que iba por cuestiones hasta, digamos, formales, institucionales, que fueron llevados de alguna manera. En cambio, la cobertura de la marcha a favor del aborto del jueves, no se mencionó nada sobre el número, no hubo ninguna descripción, pero sí hubo una especie de alegato. La autora era una chica, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, pero lo que hacía era explicar que moría mucha gente en abortos, que era una de las principales causas de mortalidad de las mujeres y cosas por el estilo. Entonces, sin editorializar en la marcha a favor de la vida y editorializando bastante en la marcha a favor del aborto. Así se expresaron los medios masivos durante esta semana respecto de estas dos marchas que te mencionamos. Una cosa que queremos decir, porque esto se ha suscitado incluso en charlas con amigos, nos dicen, pero los cristianos sabemos que esto va a ocurrir, sabemos que la perversidad va a progresar, sabemos que las agendas de lo que se llama en la Biblia, ¿no?, el progreso de la maldad, este plan misterioso que comprende tantos niveles de actuación, incluso espiritual, y también involucra a los seres humanos y a la cultura de los seres humanos. ¿Por qué, si sabemos que todo esto a la larga se va a salir con la suya, por qué oponernos? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué, siendo cristianos enterados, nos oponemos a esto que sabemos que va a triunfar? Sabemos proféticamente que va a salirse con la suya. Bueno, obviamente que sí sabemos que esto va a triunfar, lo tenemos perfectamente claro. El matrimonio gay triunfó, va a triunfar en los países muchos países en los que todavía hay oposición a esto. Triunfa incluso el poliamor, lo llaman, matrimonio entre 3, 4, 5 personas. Va a triunfar probablemente el aborto en más de uno de los países que llamamos occidentales, desarrollados, y hasta algunos se llaman occidentales y cristianos. Parece que cada vez menos de eso. Pero bueno, la adopción homoparental, también las leyes de identidad de género, todo esto va a seguir. Si no se consigue consensuarlo, va a seguir imponiéndose a las naciones. Entonces, claro, lo tenemos clarísimo. Ahora, ¿cuál es nuestra función como cristianos en cuanto a este fenómeno? Tenemos que tener en claro que nosotros tenemos una misión, tenemos una función. Tenemos que marcar la línea de Dios para nuestra sociedad. Levantar voz de protesta, en el sentido más exacto de la palabra protesta, no de proclama, de reivindicación de los principios de Dios. Ser como los profetas también sabían que de última Israel iba a terminar siendo exiliado en Babilonia. Sin embargo, iban y anunciaban: no pequen, vuélvanse a Dios, dejen de practicar una religión superficial, busquen de corazón a Dios, y así lo van a encontrar y Dios se va a compadecer de ustedes. Pero si no lo hacen, van a ser deportados a Babilonia. Bueno, más o menos esa misma función profética pienso que como cristianos estamos llamados a cumplir. Un detalle interesante es que estas leyes muchas veces se están imponiendo. Hay marchas pero enormemente multitudinarias. No digo en la Argentina, que es un país más bien apático en cosas espirituales, pero sí en México, en Colombia, en Perú. Ha habido una fenomenal resistencia de parte de las poblaciones que siguen apegadas a los valores cristianos y bíblicos. Por razones tradicionales o lo que después vamos a reflexionar, podemos, desmenuzarlo y ver bien, desandar el camino, ¿no? Cómo fue que llegaron a ser así de tradicionales y de conservadores en el mejor sentido de la palabra, a diferencia de nosotros. Todo lo que quieras, pero aún así los gobiernos de estos países
imponen este mismo tipo de agendas que ahora van a trasladar en la Argentina en cuanto al aborto. Nada más ni nada menos. Cientos de miles de chicos mueren todos los años. Algunos dicen cerca de 5,7 millones de niños son abortados en este mundo. Ese holocausto silencioso contra el cual la Iglesia, como voz de Cristo en este mundo, tiene urgentemente que levantar voz de protesta. Israel, ese reloj profético. Y en esta noticia internacional relacionada con Israel queremos hablar de el crecimiento de la población en Israel, ¿no? Son ya más de 8 millones de personas encerradas. O sea, siempre hablamos del pueblo elegido, ¿no? De todas las noticias relacionadas con el tercer templo, con el área es como le llaman algunos, ¿no? La explanada de las mezquitas la llaman los árabes, la explanada del templo la llaman los judíos. Bueno, pero hoy quería hablar del tema poblacional, porque es muy interesante que este territorio que tanto da que hablar, que tan importante resulta para el cumplimiento de las profecías, es un territorio más pequeño que la provincia más chica de la Argentina, que es la provincia de Tucumán. Ahí están encerradas 8 millones de personas, también comprendidos los palestinos, ¿no? Los israelíes que son de origen no hebreo. O sea, lo que llamamos los palestinos, ¿no? Mal llamada Palestina. Para mí es una locura que le hayan puesto ese nombre. Pero bueno, la cuestión es que ese pequeño territorio, y otra cosa más que hay que tener en cuenta, para sumar todavía más alarma, es que hay más de 8 millones de hebreos que están dando vueltas por el mundo, en países como Rusia, Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Argentina. También en Perú, en Bolivia. Hay hebreos desperdigados, dispersos, como había dicho Dios que ocurriría a lo largo y a lo ancho del mundo. Son cerca de 8 millones más que se tienen que sumar al territorio hebreo, porque está escrito que tienen que volver, que tienen que emigrar, que tienen, como se dice en hebreo, hacer aliyá, así dicen, ¿no? Emigrar de nuevo a la tierra prometida, al Eretz Israel. ¿Y qué cosas tendrán que ocurrir, no? Porque es evidente que se trata de un territorio muy restringido con recursos naturales, etcétera, acceso a agua que está limitadísimo, han hecho malabares con la tecnología para lograr desalinizar el agua de mar. Y bueno, todos los desafíos, ¿no? Económicos, políticos, que se plantean de cara a que puedan entrar 16 millones de personas o más, en un futuro no tan lejano. Un punto interesantísimo de la profecía que nos hace también sacar conclusiones sobre qué va a ocurrir con los territorios que se han ido concediendo a los palestinos desde el año 1967 en adelante. Tecnológicas, artilugios que anticipan lo que viene. Mientras enviamos un gran saludo, como siempre, a los que nos están sintonizando, sea a través de la radio, de las ondas de radio en Citibel, Logos FM 92.3, o también a través de nuestra fanpage Noticias del Futuro, Panorama Profético, donde vas a encontrar todo el desarrollo y vas a poder pinchar en los links y averiguar, ¿no?, cuáles son los detalles de estas noticias de las que nosotros simplemente te contamos el titular y te exponemos cuál es la interpretación y por qué para nosotros todo esto avanza el panorama profético de Dios en este mundo en el que nos tocó vivir. Y quería hablar de artilugios relacionados con un sistema que se llama Skynet, que se está empleando en la República Popular China. Mira, todavía se siguen llamando así, un país ultracapitalista, pero se sigue llamando República Popular. Bueno, la cuestión es que un sistema de cámaras, tienen una cámara en cada esquina. ¿Vieron eso que acá en Argentina se presenta como una utopía, ¿no? Como este mundo feliz que se nos promete a través del control, la vigilancia, las cámaras, la instalación cada vez más de tecnologías biométricas para acceso a espacios cerrados donde tienen lugar eventos en los que pueden producirse cierto tipo de incidentes, ¿no? Producto de inconductas de seres humanos más o menos desequilibrados. Bueno, en cada calle, en cada esquina, en China hay cámaras. Y estas cámaras, a través de determinados tipos de software encadenados, permiten identificar a cada persona que viaja en un vehículo o simplemente a través de la lectura facial de la persona. Se puede con el domo hacer un zoom in y bueno, averiguar quién es cada una de las personas. Este ojo del gran hermano que cada vez crece más en las sociedades. En China, que es un país en el que ciertas libertades todavía no existen,
se está ensayando, se está practicando, se está poniendo a prueba, a ver cómo este sistema que en la película, me contaba el otro día un amigo, Santi Vareiro, si estás ahí, un saludo. La película Rápido y Furioso la llaman El Ojo de Dios. Precisamente se trata de un sistema a través del cual se puede mirar las vidas de todas y de cada una de las personas del mundo. Esto ya te digo, a modo de ensayo, a modo de anticipo, a modo de profecía, pero también a modo de anuncio de un programa. Hay gente en este mundo que está muy interesada por instalar las tecnologías que permitirán sobre cada persona, también sobre tu vida, un control total y absoluto. Hay otras películas, hay un montón. Yo menciono esta porque me la dijeron, pero en El Caballero de la Noche también. Batman usa unas tecnologías con sonares en los celulares y se le abren como 500 pantallas donde él puede monitorear cada uno de los movimientos de las personas del mundo. También la película Control Total. Hay un montón de cuestiones que van mostrando cómo es el avance del control y que le van diciendo a la gente, porque esto no es inocente ni son meras imaginerías, son planes, como te digo, de gente que desea que esto llegue a transformarse en una realidad. A propósito de esto, creo que en la entrevista que brindó Cristina Kirchner al diario El País de España advirtió sobre el peligro de que la Big Data a través de un DNU de la última semana, de los últimos días, pase a estar en manos del Poder Ejecutivo. O sea, en otras palabras, y para decírtelo de manera muy sencilla, que Macri y los suyos sepan absolutamente dónde estás, con quién te comunicas, qué contenido tienen cada uno de esos llamados. Toda esa información que se produce constantemente a través de los celulares va a poder ser monitoreada por ellos a través de un decreto de necesidad y urgencia. Mirá qué urgencia habrán tenido, ¿no? Que esto no pasó por el Congreso, no se debatió nada, fue un decreto, simplemente. Bueno, más allá de las inconsecuencias de Cristina, ¿no? Porque no me olvido que Cristina es la presidente de la tarjeta SUBE. Cristina es la presidente de los documentos biométricos, de los más invasivos, según Julian Assange, que hay en el mundo, junto con el de Alemania y de algún otro país desarrollado. Argentina se transformó en un país absolutamente bajo vigilancia y bajo control. Todas las cámaras que se han instalado en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, han sido también bajo el gobierno de Cristina. Cristina es muy loco que ahora ponga el grito en el cielo. Bueno, obviamente lo hace por razones políticas. Pero bueno, es interesante lo que dice y sin ningún lugar a dudas es alarmante y es significativo lo que cuenta de que la Big Data pasó a manos del Poder Ejecutivo Nacional a través de un decreto de necesidad y urgencia. Movidas espirituales. La verdad y la mentira ante su batalla final. Y quería referirme brevemente, pero algo tenemos que decir, por supuesto. La gente nos interroga, nos pregunta, nos hacen a veces por chat esta clase de inquietudes, ¿no? ¿Qué pasa con esas fechas que ponen? El 23 de septiembre que era el fin del mundo. Y se trata de una persona que tenía cierto discurso esotérico, pero que también decía basarse en lo que anuncia la palabra bíblica. Entonces, ¿qué pasa con los anuncios? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, ahora lo pospuso al anuncio, creo que es una señora, una mujer. El 15 de octubre dice que va a venir el fin de los tiempos. Y mira, yo te digo, desde que tengo uso de razón ya me acuerdo del Y3K, que supuestamente todas las computadoras del mundo iban a colapsar mundialmente el 1 de enero del 2000. Después se pensó que el 2001 iban a pasar unas cosas tremendas y se iba a acabar el mundo porque el nuevo milenio empezaba recién en 2001.
2012, con esa supuesta profecía maya, con la alineación de astros, y bueno, hasta salió una película bastante mala, por cierto, al respecto. Las lunas de sangre, que también dicen caen justo en festividades hebreas, anuncian cosas terribles para el mundo y probablemente sobre todo para Israel. Obviamente, las fiestas hebreas se realizan usando el calendario lunar, no el calendario solar como el que tenemos nosotros. No es casualidad que coincidan eclipses y situaciones relacionadas con la luna con el calendario hebreo, que es un calendario con base lunar. Te quiero decir una cosa, lo que Jesús dice en Marcos capítulo 13, versículo 32, echa por tierra todas esas especulaciones basadas en fechas concretas a las que se les atribuye ser la del fin de los tiempos. Jesús dijo en uno de sus últimos discursos, hablando de los tiempos que vendrían, del final de los tiempos, ¿no? Dijo, nadie sabe ni del día ni de la hora, ni los ángeles ni el Hijo. O sea, estamos hablando del Dios infinito hecho hombre, Jesús, Hijo de Dios, hablando con sus discípulos. Lo sabía absolutamente todo, sabía los pensamientos de cada uno, tenía toda su omnisciencia. Pero hay un dato que cuando Jesús se hace hombre ignoró, decidió ignorar quizá voluntariamente, eso no lo sabemos, pero es lo único que Jesús no supo. O sea, esto nos tiene que llamar a reflexión. Si Jesús no sabía cuándo sería la hora de su retorno, ¿por qué algunos seres humanos pretenden que sí saben cuál es la fecha de la venida del Señor? Así que, mira, presuntos asteroides que van a chocar con la Tierra, erupciones letales, una explosión de Yellowstone, una nube tóxica que se va a cernir sobre el planeta, enfriamientos globales o días después de mañana. No va a pasar nada en una fecha concreta, y menos que alguien te la pueda decir. Lo que la Biblia dice es una serie de hechos que se van a ir sucediendo hasta la venida del Señor. Pero no hay una fecha concreta en especial, y esto un día lo vamos a poder explicar mejor, para explicar cuándo va a ser que Jesús se va a llevar consigo a su iglesia antes de que empiecen todos los eventos apocalípticos. Lo que estamos viviendo ahora son la preparación de los eventos del fin. Estamos en comienzo de dolores, no estamos viviendo ni los comienzos del apocalipsis. Todo esto viene antes, es como la preparación. Fechas, por el momento, no hay ninguna, porque Jesús va a volver en una fecha que nadie sabe, ni siquiera Él cuando estuvo en la tierra supo cuál sería esa fecha. Y todo esto lo aclaramos porque obviamente, nos guste o no reconocerlo, todo esto ejerce un efecto, digamos, desacredita lo que es la palabra de Dios, desacredita a la profecía bíblica, porque muchas veces esta gente cita fuera de lugar a la Biblia. Muchos de estos dicen apoyarse en la Biblia, como este es un caso muy famoso, ¿no?, de los testigos de Jehová, que tantas veces anunciaron el fin del mundo para tantas fechas y finalmente no terminó ocurriendo. O los adventistas también tienen un historial, digamos, tienen un prontuario de fechas fallidas. Y todo esto por desoír lo que Jesús dice tan claramente. No era necesario hacer esto. Pero bueno, el hombre en su apresuramiento y en su deseo a veces de conocer más que lo que Dios nos revela, es que comete estos errores que en una u otra forma terminan, como te digo, poniendo en entredicho la validez, la inspiración y la exactitud del mensaje de Dios. Y en nuestra pausa musical vamos a escuchar Viaje sin edad de Kiosco. Logos FM 92.3, la palabra y la música. Así que nuestro mensaje final desde Noticias del Futuro, panorama profético desde nuestra fanpage, también Noticias del Futuro. Nuestro mensaje es que tenemos en todo momento, más allá de lo que digan las fechas de los mentirosos de turno, siempre, en todo momento tenemos que estar listos, como si el Señor fuera a venir hoy mismo, ahora mismo, dentro de un minuto, dentro de unos segundos.
¿qué tenemos que estar haciendo? Haciendo planes, planificando, evangelizando, trabajando, unidos a los que son de Dios, tirando todos para el mismo lado, no en reyertas, en rivalidades, peleas, murmuraciones que no son necesarias. En cuanto sea posible, todos juntos como hijos de Dios, en paz, con las manos en el arado. En cuanto a los que no creen, tenemos algunos de nuestros seguidores que todavía no entregaron su corazón a Jesucristo. Ponerte a cuentas con el Señor. Conozco gente que sabe mucho más de la Biblia, de las profecías y de todas estas cosas que más de uno de los que ya se congregan y están en la iglesia. Pero le faltó lo principal, lo esencial, no se rindieron a Cristo todavía. Así que este es el llamado. Esto no lo puede hacer nadie por vos, solamente vos en persona podés entregarte a Jesús. Solo vos podés creer, podés obedecer, podés rendirte a Él y empezar a experimentar esa oferta que te hace Él. Jesús murió en una cruz, Jesús resucitó, Jesús dio su vida para pagar el precio de tu pecado, de tu rebelión y de todo lo que hiciste mal. Ahora, ¿qué te queda a vos? Responder positivamente a ese llamado del amor y de la misericordia. Creer en Jesús y arrepentirte de tus pecados. De esta manera estarás preparado, como dice la canción, para la vida que viene después, para la sobrevida. Enviamos saludos a nuestros seguidores y a los que han estado alentándonos a seguir en este camino de hacer Noticias del Futuro, Panorama Profético. Tenemos a Sara Liz Valles, que enseguida se comunicó desde Venezuela, desde Mauroa Falcón, ¿está bien? ¿Lo dije así? Desde Venezuela. Isaac Rojas de Chile. Santi Sego también desde acá, desde Citibel. Adrián Estriz también desde algún punto del conurbano, creo que por acá cerca, no lo sé exactamente. Daniel Israel Chur Morales también se comunicó con nosotros y dio su like mientras nosotros salíamos al aire. Julián Herrera, Marcelo Martins desde algún punto de la Patagonia Argentina también trabajando, haciendo cosas para Dios y enterándose de cómo Dios va cumpliendo su panorama profético sobre este mundo y en noticias que vemos todos los días en los medios masivos. Francisco Pereira, también un saludo. Pancho, Ariel Gastón Salvador, Iván González, Juan Vicente y toda la familia del pastor, y en especial nuestro gran saludo y nuestro cariño a la pastora Elsa. Arriba, Dios te va a bendecir y Dios va a enviar esa sanidad por la que estamos clamando todos nosotros como pueblo de Dios. Sin más, los saludamos, un abrazo, bendiciones y nos encontramos, Dios mediante, el próximo sábado a las 17 horas en la conducción Guillermo Álamo, en la operación técnica y musical Santi Martínez. Chao, nos vemos, nos encontramos.